Y bueno, para hacer un balance de estos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la línea telefónica el doctor Víctor Alarcón, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, y nos da mucho gusto saludarlo. Buenos días, doctor. Como siempre, Maru, José Ángel, un gusto de estar en la frecuencia de Radio Educación. Y la primera pregunta, pues, es como obvia. ¿Cuál sería el balance que usted nos puede dar de estos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, como todo ejercicio de gobierno, pues hay contrastes, desde luego, evidentemente, contra la expectativa y la velocidad con la que algunos de estos cambios se han propuesto y se han emprendido, pues quizá los resultados precisamente pues no han sido en muchos ámbitos los esperados. Evidentemente, un cambio de gobierno, sobre todo con una orientación ideológica distinta a la que se venía aplicando, especialmente en el campo económico, pues obviamente presenta estos obstáculos, es decir, obviamente la vinculación o el acuerdo con los grupos empresariales pues ha sido un tema pues muy fuerte, muy significativo, que incluso esto pues haya generado una retracción en el proceso de crecimiento económico y al mismo tiempo también muchas de las disposiciones en materia de austeridad o de combate a la corrupción pues como lo mismo lo han reconocido algunos funcionarios como Alfonso Romo o incluso comunicados como los de Ricardo Monreal dirigidos al secretario de Hacienda, pues han ido más allá de lo razonable, es decir, han afectado a la salud, han afectado a la educación, han afectado a la educación superior, las universidades, los centros de investigación, es decir, de alguna manera, digamos, este reordenamiento de muchos de los ámbitos de la vida pública, sin duda alguna, tienen que reflejar, desde luego, un cambio de rumbo, pues sobre todo pensando en que la gente votó por ese cambio, pero es evidente que el gobierno tiene que poner más atención, más calidad y más eficacia en lo que está emprendiendo, porque es muy claro que también la gente tiene una memoria corta y es muy claro que esto también se reflejó en los resultados que se observaron en los pasados comicios del mes de hace apenas unas semanas, en donde los resultados ya para Morena no fueron tan abrumadores o tan avallazadores, precisamente por la cuestión misma de que los gobiernos también, todavía en manos de la oposición, pues también están haciendo su trabajo y evidentemente eso no hace que automáticamente haya un clima, digamos, al 100%, digamos, de aprobación a sus medidas, aunque, como se ha visto en las encuestas, el nivel de aprobación sigue siendo alto, sobre todo pensando en que se está atendiendo aquí sí, aunque quizá también de manera insuficiente o de manera también poco clara, digamos, a segmentos de la población que siguen estando bajo la línea de pobreza extrema y que pues básicamente se siguen las recetas asistencialistas que incluso no han diferido de lo que había recomendado el Fondo Monetario Internacional desde hace algunos años y que también fueron elogiadas por la visita de la reciente directora general, la visita reciente de la directora general del fondo, en donde pues precisamente estos aspectos pues por eso resultan un poco contradictorios y de alguna manera pues creo que eso sí sería uno de los elementos pues muy importantes a ser revertidos en los próximos meses a riesgo de que digamos los programas de inversión o incluso los proyectos más celebrados de la administración pues finalmente empiecen a tomar forma porque ni el nuevo aeropuerto que propone en Santa Lucía ni el Tren Maya ni alguna de las otras obras importantes pues realmente se han puesto a echar a andar y desde luego también el contraste muy importante de cómo reorganizar la relación y la vinculación de México precisamente en el marco de su política exterior. Entonces creo que es muy importante que el gobierno pase más de las opciones declarativas y sería muy peligroso que cayera en una suerte de autotriunfalismo, como le ha ocurrido también a los gobiernos priistas y panistas en el pasado, y que entonces empecemos a empezar a encerrarnos en una burbuja
de autocomplacencia y creo que sin lugar a dudas sería muy peligroso que a estas alturas el presidente y su equipo pues piensen efectivamente que las cosas están caminando demasiado bien, cuando en realidad empiezan a haber signos inquietantes de que la falta de consistencia, la falta de coordinación dentro del gabinete, pues estén presentando precisamente estos resultados tan dispares a estos 7 meses de gobierno. Doctor Víctor Alarcón, entonces, ¿qué podríamos esperar del mensaje que emitirá el presidente de la República el día de hoy en el Zócalo? ¿Algo nuevo? Pues ojalá, digamos, lo que sería muy lamentable es que nos siga ofreciendo las mismas promesas, el mismo discurso, la misma idea de que está combatiendo el neoliberalismo. Es decir, me parece a mí que creo que esto ya implica dejar de hacer campaña y más bien fijar horizontes mucho más precisos de cómo y de qué manera, por lo menos en un plazo relativamente corto, pues las acciones que está emprendiendo, pues sí, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para realmente empezar a ofrecer un cambio de perspectiva con respecto a lo que mucha gente percibe en la situación cotidiana, más allá, insisto, del segmento de la población que evidentemente está siendo mejor atendido, que es la población marginada, ¿no? Con los programas asistenciales, con los programas de becas, pero para el conjunto o el resto de la población que está en un contexto de clase media o con el temor de ser removidos de sus cargos o de sus puestos precisamente en las propias estructuras del Estado, pues sí me parece que es un elemento muy importante que el presidente realmente ahora sí pase a un discurso de conciliación y a un discurso de señalar realmente que ya los cambios más drásticos aparentemente pues ya tendrían un sentido de haberse desarrollado y más bien ahora ya orientarse sobre metas más sostenidas y más puntuales y que además pues le queden muy claras a la población precisamente y a los inversionistas para que de alguna manera pues esto permita pues un mensaje de estabilidad con respecto a lo que hasta ahora precisamente han sido señales cruzadas en el contexto, como ustedes lo mismo lo señalaban hace un momento, cómo lo está percibiendo la propia prensa internacional, ¿no? Sí. Es decir, y evidentemente entonces esto pues permita también incluso un acercamiento y un diálogo de otra naturaleza hasta con la propia oposición política. Pero, doctor, según la casa encuestadora de las Heras, de Motecnia, pues la aprobación ciudadana hacia el presidente es de un 70%. Todavía pues, tiene un alto porcentaje de aceptación por parte de la ciudadanía, pero ¿cómo considera que debería de comportarse pues las fuerzas opositoras, la oposición? Bueno, desde luego también la oposición misma tiene que hacer un balance crítico de cómo pues justo ha generado también, más allá de un simple rechazo, una simple contestación negativa a todo lo que el presidente proponga. Y me parece a mí también que la oposición tendría que empezar a construir números, tendría que empezar justamente a plantearse un discurso que no solamente fuera o exclusivamente la de impedir o la de generar simplemente una molestia. Es muy claro que hay un derecho a la protesta, es decir, aun aunque sean mínimos los números, aunque se menosprecien en las notas periodísticas los números que aparentemente dirían 2,000 personas o 3,000 personas, bueno, pues eso es un signo, digamos, de que hay una inquietud latente y que de alguna manera pues se tiene que tomar en consideración, pero es muy claro que esta oposición incipiente, incluso de carácter no partidista, pues bueno, como ha ocurrido en otras partes, como en Europa, como en las protestas ante los políticos, pues esto es un caldo de cultivo que puede crecer de un día para otro. Ahí están las protestas de los chalecos amarillos en Francia, o como en cualquier otra parte del mundo, donde la molestia es generalizada. No, aquí ya no hay políticos de izquierda o de derecha, aquí hay buenos o malos políticos, y en ese sentido es muy claro que si el gobierno de López Obrador y su gente no está en la posibilidad o en la capacidad de ofrecer resultados más consistentes en el corto plazo, pues estas protestas,
insisto, no van en un sentido ideológico tradicional, sino hoy en el mundo se protesta ante los malos resultados y eso evidentemente no hace una gran diferencia, por mucho que se quiera decir que no son lo mismo o que de alguna manera tienen otro origen, otra naturaleza, estos políticos. Es decir, si yo hago adjudicaciones directas a mis amigos, por mucho que yo diga que son distintos a los que se hacían antes en sexenios pasados, para el ciudadano común eso no cuenta. Es decir, no es un asunto de voluntarismo, no es un asunto de envolverse en las banderas, digamos, de la honestidad valiente o de la anticorrupción, y eso no va a ser suficiente. Los resultados precisamente tienen que hablar por sí mismos. Le agradecemos mucho, doctor Víctor Alarcón, profesor, investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por su participación. Al contrario, que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta.